Ahí está, ahí estoy grabando. Ok, entonces, vamos al book, al libro, ¿sí? Vamos a ver las preguntas estas del exercise 2, del punto 2. Mira, estas están... No, a ver, pará, no te estoy compartiendo la pantalla. Ahora te comparto. Muy bien. Esta, mira. Sí. Ok, Ah, entonces, la number one, ¿sí? Bueno, fíjate que es la imagen, una mujer que está hablando y el hombre está atrás, ¿sí? sí. ¿Qué es lo que le dice ella o él? Hi, where are you? ¿Dónde estás? ¿Ok? Y la respuesta, acá nosotros para armar la respuesta tenemos que agregar el verbo to be, ¿sí? ¿Te acuerdas cuál iba con I? ¿Cómo cuál? O sea, vos tenés I, ¿verdad? En la respuesta. La B es la respuesta. Yo digo Sí. I is, I am o Ah, I are. where are you? I Bien. I am on and the bus. I am. Ah, sí se pronuncia. No es I I'm, solamente. ¿quieres Ah, decir vos? También puede ser I'm, o sea, sería la forma corta. I'm on the bus. Así. Acuérdate que siempre, si yo no uso contracción, pronuncio, digo todo. I am on the bus, y si tengo la contracción, I'm on the bus. ¿Sí? ujú. Bien. Very good. Bueno, y se ve que están ahí, pero no se ven. Ok. Mm. La siguiente. Fíjate esta situación. Ahí está. Tenemos un tourist, ok, y tenemos un soldier, esos que cuidan el palacio, ok. Entonces, ¿cómo? No, no, no. Entonces, tenemos que formar una pregunta con el verbo to be, o sea, poner am, is o are para formar primero la pregunta esta, de la A. ¿Qué agregas ahí? ¿Cómo la armas a la pregunta? ¿Qué te parece? Are you? Bien. Are you from... Ahora vamos a poner abajo. Are you from England? Sí, ahí lo bajo un poquitito más. Are you from England? Ok. The answer y la respuesta, fíjate el B. ¿Cómo Eh, formas una respuesta vos ahí? I Primero am. va el no. Ah, Primero el claro. no. Ah, O sea, mira, ahí tenemos que decir. Primero el no. No, I, y ahí sí agregamos, claro. I am from. Ah, bien. No, I am not. ¿Sí? Ok. Y después de eso, especifico de dónde soy. O sea, es como que te preguntaremos, ¿Are you from Brazil? No, I am not. I'm from Argentina. Acá está como diciendo, no, no soy de Inglaterra. Sí. I'm from Scotland. ¿Ok? Ok. De Escocia. Bien. Luego, en el number 3, ¿qué te parece? Eh, Vamos ahí. o sea, ¿yo tengo que hacer la pregunta Vos tenés que agregar el verbo to be. Am, is o are. En algunas hay preguntas, en otras hay oraciones. Por ejemplo, fíjate que en el 3 no tenés preguntas, son oraciones. sería Hi, I am John Smith. Hi, I am John Smith. Very good. Hi, I'm o I am Ujú. John Smith. Yo soy John Smith. Y la respuesta en el be, Sería eh, eh, I am John Smith. Ay, para. I am John Smith. Bien. I'm John Smith. Smith. Y ahí es No hay va. diálogo, ¿no? Pensé que era como un diálogo. ¿O Es A y sí? B, o sea, la A es lo que dice uno, la B es la respuesta del otro. Todos son diálogos, pero
una oración y una respuesta, ¿sí? No es todo bien, no es todo el punto, o sea, no es todo esto el mismo diálogo, ¿sí? Claro. Mira, A dice, hi, I'm John Smith. Hola, soy John Smith. ¿Y qué le responde B? I'm John Smith too. Yo también soy John Smith. Claro, ¿Sí? no entendía. ¿Y qué le falta acá? Porque también se llama igual. Nice. Nice. Y acá no falta el to be, falta otra cosa. Acordate de esa expresión. Nice to meet you. Bien, nice to meet you. ¿Sí? Sí. Very good. Excellent. Eso que era un placer conocerte. ¿Sí? Sí. Very good. Number 4. Acá sí tienes que formar una pregunta. Are you from Australia? Are ¿Sería? you from Australia? Bien. Are you from Australia? Bien. Y the answer, la respuesta. Yes, I am from Sydney. Yes, I am. Punto. I'm Ah, yes, from. ok. Sí, pues fíjate que ahí, Yes. para que esto va con mayúscula. Ahí es como punto y después sigue otra oración. ¿Ok? Sí. Bien, very good. Bueno, acá esto le vas a, en el number 3A, es como tarea para agregar letras para formar países, ¿sí? Que la otra clase habíamos visto los países, las banderas, eso, ¿sí? O sea, países y nacionalidades, ¿ok? Sí. Por ejemplo, en la primera, England se le agregó una I y una A, una E y una A, ¿sí? Igual ahí te dice, por ejemplo, todas las del 1 tenés que agregar A y E, o E, ¿sí? En la que sigue después de England, fíjate que me parece que es Irlanda. Entonces, sí, Sería bueno. sería Ireland. Claro, agregas I y A, o sea, una I, una E y una A después, para formar Ireland, ¿ok? Sí. Bien, bueno, eso lo vamos a dejar tarea y ahora vamos a empezar acá. ¿Te acuerdas que habíamos dicho en una clase que para preguntar a qué te dedicabas, cuál era tu trabajo, podemos usar el what do you do? What do you do es como What do you do? a Sí, te dedicas. qué te dedicas, ¿sí? Bueno, y ahí vos decís, vos eras designer, ¿verdad? Sí. I'm a designer, I'm a teacher, bueno, lo que sea, ¿sí? O I'm a student, si no, sí, estás estudiando, ¿sí? Veamos este exercise, este punto que está acá, es la página que sigue. No sé si vos lo tenés la fotocopia o no. No. Ah, bien, lo estás viendo de acá. Sí, sí. Bien, para que, no sé si se va a poder ver bien, si no lo comparto desde el Word. Bueno, a ver, yo te lo voy subiendo y bajando. Acá tenemos un cuadrito, ¿sí? En el exercise 1A. No sé si lo ves o te lo acerco más. Sí, sí lo veo. Bien. Dice, tenemos jobs. Todas las palabras que están dentro del cuadro son jobs, trabajos, ¿sí? A teacher, a doctor, a taxi driver, a waiter, an actor, a businessman o a businesswoman, a singer, an engineer, ¿sí? ¿Cuál no conoces de esos? Porque algunos, por ejemplo, taxi driver se entiende que es taxista. Waiter, ¿qué será? Waiter es mozo, Ah, ¿sí? bien. Para ahí, lo vamos a escribir acá abajo. Waiter es mozo y waitress, para que lo veas un poquito, ¿sí? Sí. Es moza, Ah, ¿sí? Acá estas se diferencian, depende del género, ¿sí? Hay muchas palabras, por ejemplo, teacher, por ahí en la escuela uno piensa que teacher es para la mujer. Porque sí. dicen, ahí viene la teacher, es la teacher,
pero en realidad teacher también es para varón, ¿sí? Ah, Los varones también son teachers. Es maestro o maestra o profesor, profesora, ¿sí? ujú. La palabra teacher. Bueno, en cambio acá waiter es para varón y waitress es para mujer. Bueno, designer, ponerle tu profesión, también es como para Claro. ambos, ¿sí? No es que designer se escribe de una manera para mujer y de otra manera para varón. Y ponele que yo quiera decir las mozas, ¿cómo sería eso? Y ahí O decís waitress. Ah, en plural, mozas, claro. O, waitresses. Así, ah, con ok, ES, ¿sí? Y sería waitresses, bien, ¿sí? Bien. Igual que la palabra de puede ser el, la, los o las. claro. Te digo, de house, es la casa. Y si yo te digo de houses, son Ah, las casas, o sea, no cambia. bien, ¿Sí? Si bien, yo te digo de dog, es el perro. Y the dogs es los perros, ¿sí? Como que de siempre lo vas a sacar por el contexto. Porque nosotros en español tenemos el, la, los, las, ¿sí? claro, sí. Bien, bueno. Entonces, ¿y cuál más no sabes? El waiter era uno que no conocías. ¿Otro más? Creo que es todos. Ah, ¿Sabes? ¿cómo se pronuncia? Singer, 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 singer. cantante puede ser. O, Claro, sí, ese también para mujer o para varón. ah, ¿Sí? Bien. ¿Y en engineer? ¿Sabes qué significa? ingeniero. Bien, ingeniero. Ahí igual, si querés especificar de qué carrera, antes se dice, o sea, por ejemplo, electronic engineer, ¿sí? Ah, bien. Primero decís la rama y después la palabra engineer. Ujú, Bien. Por ejemplo, designer también. mm, Por ejemplo, uno decís designer fashion, fashion designer, ah, furniture designer, o sea, ahí vos agregás la rama también, ¿sí? bien, Bueno, bien. el number one, entonces, vos ves la imagen number one, ¿sí? Que está ahí. ¿Y qué te parece? ¿Qué pones ahí? ¿Qué trabajo de los que está ahí? A teacher. A teacher, sí. A ver, pongamos acá. Number one, teacher. Number two, A waiter. bien. Very Waiter, good, waiter. waiter, waiter. Number three, A doctor. a doctor, bien. Acá le vamos a agregar el A, como dice, a teacher, Mm, a waiter, a doctor. Ya después te voy a explicar eso. Number four, eh, acá. for a singer. Bien, a singer. Number five, ahí va, ya tenemos. Number five. Y engineer. ¿Se pronuncia? Engineer, Engineer. and engineer. And engineer. Bien. Six, Y ese es businessman. Businessman. A bien, business businessman o o businesswoman, businesswoman. ¿sí? Businessman es varón, Sí. o sea, un empresario sería businesswoman, empresaria, ¿ok? Seven, A taxi driver, se dice. bien, a taxi driver, taxi driver. Eight, A actor. No, bien. ¿así se pronuncia? An actor, sí, Ah, acá actor, varón, actress, actors. mujer, Bien. ¿sí? Fíjate que todas las profesiones acá llevan un a o un an adelante, ¿viste? Ujú, A sí. singer, an engineer. Eso siempre
cuando me van a preguntar a mí, o a cualquier persona le vas a preguntar a qué se dedica, siempre la profesión va con un a o an. En español, o sea, I'm a teacher, por ejemplo, en español sería yo soy una profesora. Pero nosotros no decimos así, nosotros decimos yo soy profesora, soy diseñadora, soy doctor, soy esto, ¿sí? Ujú. En inglés se lo usa, pero si lo traducía al español queda raro, ¿ok? Pero en inglés siempre va. ¿Cómo voy a diferenciar cuándo usar a y cuándo usar an? El a lo uso cuando la palabra que sigue empieza con consonante. ¿Sí? Por ejemplo, a doctor, a designer, a singer. Y an lo voy a usar cuando la palabra que sigue empieza con vocal, con vowel. Por ejemplo, an engineer, ¿sí? No puedo chocar dos vocales, entonces necesito Ah, que a tenga una n, que sea an, ¿sí? An actor o an actress, ¿sí? bien, Si no, sería a actress, quedaría raro, ¿ok? sí, bien. Bien, entonces, a ver, dice el exercise number 2. Look at the conversation, underline the correct alternative in the rules. ¿Podrías leerla la conversación? Ahora te la voy a hacer con un poquito más. Exercise 2A, el punto 2A, ¿sí? Es cortita. Bien, leo todo lo que Sí, dice. toda la conversación. A ver. Are you a teacher? No, I am a student, an English student. Are you an actor? No, I am a singer, an Italian singer. Very good. Singer, no singer como las máquinas de coser. Bien. En realidad las máquinas de coser capaz que eran singer, pero nosotros Sí, siempre, acá es como singer. ¿verdad? Sí. Bien, entonces, are you a teacher? ¿Sos vos? O sea, eso, ahí está preguntando, ¿sos vos, profe? ¿Sí? No, I'm a student. Soy estudiante. An English student. Y ahí especifica de qué. ¿Sí? Are you an actor? No, I'm a singer. I'm an Italian singer. ¿Sí? Bueno, Un cantante italiano sería. claro, así es. Ahora, ¿podrías leer las reglas, las rules que están abajo? Es lo que yo tenemos que hacerle o sea, tenemos que elegir a o an a la regla correcta, ¿entendés? Vos léelo, de lo que yo te expliqué recién, y de ahí vamos a ver si elegimos a o an en el number one, y en el number two si elegimos a o an, ¿sí? Bien, lo leo, digamos. A Ujú. ver. Work in pairs. No, las rules, las reglas del cuadrito, Ah, de abajo de la conversación. Ahí, ¿viste donde dice rules? sí, sí. ¿Reglas? Leo Bien, todo eso. sí. Use, ¿será? ¿Se pronuncia así? Use, Use, use. very good. No, a va, sería use a and Sí, with words starting with bien. vowels. Vowels. La Vowel, palabra vowels quiere decir vocales. vocales. Bien. A, Bien, E, I, O, U. bien. A, U, E, ahí te ah, las digo ya. A, E, I, O, U. bien. Use a and with words starting with consonants. Ujú. Sería B, C, D. Sí, B, C y D. Very good. Entonces, ¿qué te parece? La number one, a o an, con las palabras que empiezan con vocal. ¿Qué habíamos dicho? Que las palabras empiezan con la consonante, o sea, con la carrera.
algo así. Claro, pero acá en la regla 1 dice, usamos a o an con las palabras que empiezan con vocal. O sea, por ejemplo, actor. Ah, ¿Va con a o con an? an. Bien. O sea, siempre cuando empiecen con vowels, ponemos an, ¿sí? Y la regla número 2, las palabras que empiecen con consonante, ¿qué Ah, usamos? ¿Ah? eh, sería VCT. Claro, lo que. No. Las que empiecen con consonante, Ah, usamos a, ¿sí? sí. Bien. Por ejemplo, a designer, a teacher, a doctor, ¿sí? Bien. Eso es para hacerle un circle, digamos, a la opción correcta. ¿Ok? Fíjate acá, tenemos unas preguntas, ¿sí? Ay, para que no sea un poquito más. En el exercise C, en el punto C, que dice, ¿Are you an engineer? No, I am not. ¿Are you a doctor? Yes, I am. ¿Cómo harías una pregunta? Vos le querés preguntar a alguien, ¿sos tal cosa? ¿Cómo la formulas? Por ejemplo, te cruzas con alguien. Hello, how are you? ¿Sí? Sí. Parecer. La profesión que se te ocurre. Ah, eh, eh, are you an artist? Bien. Are you an artist? Ah, Y suponente que yo te diga, no, I am not. eh, no, I am not. I am. No, no, yo te digo, no, I am not. Entonces vos pregúntame, haceme otra pregunta. Ah, eh, are you a doctor? Por de acá. Yes, I am. Ok. Y yo te pregunto a vos, are you an engineer? No, I'm not. Are you a designer? Yes, I am. Very good. Ok. Vamos ahora, sí, vamos a leer unos textos acá. Tenemos, la primera es Sonia Conti, luego tenemos Wei Sang, María Silva y Jack Brown. Son 4 personas, ¿sí? Pero lo voy a alejar un poquito ahí. Ahí está. Sí. ¿Sí? Vamos a leer y después vamos a completar este cuadro. ¿Vos podés abrirlo al Drive ahí desde tu compu o desde tu celular? Del celu. ¿Cómo? Ya lo abro del celu. Dale, así podés anotar, porque esto vas a necesitar anotar, ¿ok? Básicamente lo que está en el cuadro. El cuadro se divide en 4 categories, 4 categorías. La primera dice name, obviamente nombre. La segunda dice job, ¿sí? Trabajo. La tercera dice country, país. Y la última dice first time in New York, o sea, si es su primera vez en Nueva York, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos como pistas, ¿ves? Que hay como una cosa de cada persona ya completa, ¿sí? Ujú. Bueno, ¿podrías leer el primer texto, el de Sonia Conti? Sí, para que no puedo abrirlo desde acá. Igual te lo estoy compartiendo. Ahí dice que está ahí. Bueno, para que sube el brillo. Ya. Sonia Conti. ¿Querés que te lo acerque? Porque No, está. está bien. Ah, Está bueno, bien. porque la letra es como oscura Sí. y el fondo es No, oscuro, entonces no sé si. sí, no, sí se entiende. Dale, listo. Vos Eh, lees, escucha, vos lees. Yo sí, después lo leo para que vos veas tus errores. bueno, ¿Sí? dale. Sonia Conti is a student from Italy. I am a business student at Columbia University. Ujú. Is it a good university? Yes, it is. It's very good for my English too.
I love it. I love it. Very good, perfecto. Entonces, Sonia Conti is a student from Italy. ¿Sí? I'm a business student at Columbia University. Yo soy una estudiante, bueno, primero dice, es una estudiante de Italia, ¿sí? Soy una estudiante ahí viste que el business está antes, Sí. ahí indica que estudia, es de negocios, ¿sí? En la Ujú. Universidad de Columbia. Is it a good university? ¿Es una buena universidad? Yes, it is. It's very good for my English too. Es muy buena para mi inglés también. I love it. Me encanta. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a Wei Sang. Lo voy a leer yo y después va a leer María Silva. ¿Sí? Bien. Wei Sang is a Chinese computer engineer. ¿Ves que ahí, y lo que te decía recién, que depende de la rama de la ingeniería, este sería ingeniero en computación, ¿sí? Claro. De China. I'm from Beijing, but I am not here on business. I'm here on holiday. It's my first time in New York. Yo soy de Beijing, ¿sí? Pero no estoy aquí por negocios. Estoy aquí de vacaciones. La palabra holiday quiere decir vacaciones. It's my first time in New York. Es mi primera vez en Nueva York. ¿Sí? Sí. Ahora vamos con María Silva. Bien. María Silva is from Brazil. She's an English teacher. She's in New York for an international teachers conference. Bien, very good. It isn't my first time in the US, but it's my first time in New York. I'm very happy to be here. Very good. Entonces, María Silva is from Brazil, es de Brasil. She's an English teacher. Ahí especifica de qué, porque teacher no es solamente la profe de inglés, ¿sí? Sí. Puede ser history teacher, literature, bueno, ahí es de English, ¿sí? She's in New York for an international teachers conference. Está en Nueva York para una conferencia internacional de profes, ¿sí? It isn't my first time in the US. No es mi primera vez en Estados Unidos, but it is my first time in New York. Pero es mi primera vez en Nueva York. ¿Sí? I'm very happy to be here. Estoy muy feliz de estar aquí, sería la expresión esa. ¿Sí? Bien. Sí. Bien. Jack Brown. Jack Brown is an actor from Sydney, Australia. I'm a TV actor in Australia, but here in New York, I'm a waiter in a restaurant. The people are nice. New York's a good city for actors. ¿Sí? Entonces, Jack Brown es un actor de Estados Unidos, de Australia, de Sydney. Soy un actor de televisión en Australia, pero aquí en Nueva York soy mozo en un restaurante. The people are nice, quiere decir las personas son como amables, agradables, ¿sí? New York's a good city for actors. Nueva York es una buena ciudad para los actores. Bien. ¿Sí? Bueno, bien. Entonces, ahora tenés que completar, ¿sí? No sé si lo pudiste abrir el Drive desde el celu o desde la compu. ¿Qué pasa? A ver. Fíjate, para que puedas hacer esto, porque ¿sabes lo que Sí. pasa? Vas a tener que ver los textos y completar, ¿entendés? Sí. Ahí me fijo bien si puedo abrir desde acá.
¿Pudiste? A ver, sí. A ver. Ya se está abriendo. Ahí está. Bien, entonces, hay que completar, ¿sí? Los nombres, job, country y first time in New York, hay que poner yes or no. Bien. Eh, eh, no entendí bien. O sea, Por- los nombres, ponemos los nombres de todas las personas que hemos Ah. leído, las 4. Por ejemplo, el primero dice Wei Sang, ¿sí? Ah, sí. Completemos la columna de la par de Wei Sang. ¿Cuál es his job? ¿Cuál es el trabajo de Wei Sang? It's a computer engineer. Engineer, bien. Entonces ahí sería computer engineer, ¿sí? Sí. Donde dice job. Country, ¿de qué país es Wei Sang? It's from Beijing. Beijing. China. Beijing es la ciudad, de ahí te tengo que poner país. Ah, bien. Sí, ahí sería, bien. Cuando vos querés decir él es, sería his, ¿sí? Ah, bien. Pero aquí directamente ponemos nombres, o sea, solamente China, ¿ok? Entonces, Wei Sang, Computer Engineer, China y First Time in New York. Yes or no? ¿Es su Eh, primera vez en Nueva York? yes. Yes. It's your first. It's his first time in New York. Very good. Abajo tenemos una pista ya. ¿Qué dice la pista? O sea, la parte que está completa. Lo dice el Ah, nombre, pero dice el job. sí, es Jack Brown. Claro, No, dice actor y waiter. Ese es Jack Brown. Brown. ¿Sí? Sí. Bien. Country. He is Sydney, Australia. 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 Very good. Australia. Y, And first time in New York. no, A ver, no me acuerdo. pero No, no, porque vive ahí. claro. ¿Sí? Bien. Claro. Very good. Ahora, tenemos en la siguiente fila la pista de Brasil. Sí. Bien. Ella es María Silva. Y, ¿cómo se pronuncia? Eh, Cuando se dice ella, Sí, sí. Ah, sí. entonces, Sí, she's María Silva. sí. What is her job? ¿Cuál es su trabajo? She is English teacher. Is Bien, an English teacher. very good. She's an English teacher. ¿Y Y qué más? First time in New York. yes, is Yes, he- porque dice, it isn't the first time in the US, no es la primera vez en, eh, en Estados Unidos, sí, pero es la primera vez en Nueva York. ¿Sí? sí. Perfecto. Y la última, ¿quién será la última? No, Nos queda no, una. Es esta es Sonia Conti. Sonia Conti, Ah, ¿sí? yes. Sonia Conti. Job, trabajo. Um, she is a business student. She is a business student. Very good. Country, Italy. Italy.
Bueno, el first time in New York, no, ¿sí? No. Porque estudia ahí, dice, así que. Yeah. Very good. Excellent. Bien. Sigamos. Acá abajo, ¿sí? Justo lo que me estabas preguntando vos, la diferencia está, o sea, ¿cómo digo cuando quiero hacer referencia? ¿Cómo hago referencia cuando estoy hablando de un varón o de una mujer? ¿Sí? Acuérdate que siempre el he es para hacer referencia a un hombre, ¿sí? El she a una mujer. Y el it es para una cosa o una mascota o un animal en realidad, ¿sí? Entonces, acá, en el number 4A, en el punto 4A, ¿sí? Sí. Dice, underline the verb be in the sentences. Quiero que vos encontres, léelas a las oraciones y subraya el verbo to be. Acuérdate que el to be es ser y estar. Por ejemplo, en el number 1 dice, Wei Sang is a computer engineer. ¿Sí? Ahí está el to be, en el is. Bien. A ver, fíjate la 2, la 3 y la 4. ¿Dónde encontrás en cada oración el verbo to be? No encuentro. En la segunda, she's an. Bien, ¿dónde está el to be ahí? She's an English teacher. En she's. Claro, ahí está, el apóstrofe S. Nada más que ahí está, en la 1 está así solo, sin contraer, y en la 2 Claro. está contraído. ¿Sí? Toma, Juan, poner el off. ¿Sí? Después, la number 3. Fíjate que puede estar en positivo, en negativo. Ajá. ¿Qué te parece en la 3? Juan. Está en is, en isn't. Bien. En la It. 3 está el isn't. El isn't es el to be negativo. ¿Sí? It isn't my first time in England. No es mi primera vez en Inglaterra. ¿Sí? ¿Me seguís hasta ahí? Sí. Bien. Y en el number 4, Ahí es en el it, dice, is it a good university? Yes, it is. Sería en el it. el Is is. it? ¿Sí? El is, claro. El is del principio y el is del último. Fíjate que ahí está en la pregunta y en la respuesta. ¿Sí? El it. Is it Bien. a good university? ¿Es una buena universidad? Yes, it is. ¿Sí? Bien. Bien. Ahora, veamos el cuadro de abajo. El he, el she y el it siempre van con, o sea, el to be para el he, she, it siempre es is. ¿Sí? Y fíjate que ahí dice is y abajo está la contracción, o sea, apóstrofe S. ¿Sí? Sí. Abajo, is not y la forma corta es isn't. ¿Ok? Ay, para. Sí. Sería la forma contraída. Sí. Ahora, abajo, las preguntas. ¿Qué pongo ahí al principio? ¿Ves que hay un espacio en blanco y después dice he, she, it y lo que sigue? Sí. ¿Cómo sería en la pregunta? ¿Dónde va el is? ¿Cómo sería la pregunta? Fíjate, por ejemplo, el de arriba, el punto de arriba, la oración 4. ¿Dónde está el is en la oración 4? Al principio, is. Claro. Entonces, acá vos en el cuadro, Cuando es ¿sí? Tenemos que pregunta, poner, va a poner, sí, ponemos el is, ¿ok? claro, Is he is. o is she from China? Yo te pregunto, Ah, por ejemplo, estoy hablando de Lucía. Is she a teacher? ¿Sí? O sobre Pedrito. Is he a sí. doctor? ¿Sí? Y ahí es yes, his o no, he isn't, yes, she is o no, she isn't. Siempre esto, fíjate, a ver, completemos esto y de ahí lo vemos
con ejemplos, pero mira las respuestas. Abajo, en la parte, sigamos en el cuadrito. En el otro espacio en blanco que tenemos ahí. ¿Lo ves? ¿A este? Sí. Bien. Entonces, yes, she is, o yes, he is, o yes, it is. No, he, o she, o it. ¿Y qué ponemos acá? A ver. Si es positiva, la respuesta es is. Y si es negativa, isn't. ¿Sí? O sea, acá Ahí se ponemos isn't. ve un poco el, el cuadro. No Sí, el entiendo bien. cuadro está en medio que no se ve bien. Acá ponemos isn't, ¿sí? Y de ahí ya te lo explico con ejemplos. Y en el último espacio, este que está aquí, de que empieza con where, ponemos is. En el último espacio. ¿Qué nos quiere mostrar el cuadro? Nos muestra, la primera parte del cuadro es la estructura de las oraciones positivas y negativas. ¿Sí? Siempre una oración empieza con la persona, después sigue un verbo, en este caso el verbo to be, positivo o negativo, y después el complemento. ¿Sí? La pregunta, o sea, en la parte siguiente que tiene el cuadro, es la pregunta que empieza con is. Is she tall? ¿Es ella alta? Is he happy? ¿Él está feliz? Is she at home? ¿Está ella en casa? Y después nos da las posibles respuestas. Yes, he o she. Yes, she is, por ejemplo, o no, she isn't. Por eso yo te decía acá, tenemos que poner isn't. Y al último, tenemos una pregunta que es con WH, o sea, preguntas con información. Si yo te digo, where is she from? Te estoy preguntando por, no sé, del texto que hemos leído recién. Sonia, ¿sí? La primera que aparecía. Where is she from? She is from Italy. ¿Ok? Mira ahora, veamos los ejemplos. Is she a doctor? Siempre cuando yo uso she o he, ¿qué pasa? Sabes de quién te estoy hablando, ¿sí? Porque te estoy haciendo referencia a, te digo ella, y vos vas a decir, si vos no sabés quién te estoy hablando, vos vas a decir, ¿ella quién? ¿Sí? O sea, suponete que estamos hablando de Lucía, que es una amiga. Entonces yo te digo, ¿is she a doctor? ¿Es ella doctora? ¿Cuáles son las posibles respuestas? Yes, she is, o no, she isn't. Claro. Suponete que estamos hablando de Pedrito. Is he at home? ¿Está en casa? Entonces, yes. He is, o no, he isn't. ¿Sí? Ahora, where is he from? ¿Qué quiere decir esta pregunta? ¿De dónde es él? ¿Sí? O sea, ¿de qué país? Yo te puedo contestar yes, he is, acá. Si vos me decís, si yo te digo, ¿de qué país es? Y yo te digo sí. No se pone he is. Claro, o sea, no tiene sentido si yo te digo yes. Te estoy Claro. preguntando de dónde es y vos me decís sí. Entonces, he is from, bueno, ahí ponele México. ¿Sí? Ujú. Bien. Siempre cuando sea una pregunta que comience con el verbo to be, como esta, is he at home? ¿Sí? O la de recién, esta que está acá, is she a doctor? Siempre la respuesta tiene que ser yes o no. ¿Sí? Ajá, bien. Bien, Sí, veamos. Ahora, en el exercise 5A, en el punto 5A, para que lo corra un poquito. Bien, en el punto 5A dice add apóstrofe s, o sea, tenés que agregar el is en 10 lugares.
¿sí? Acuérdate, ¿qué significa el verbo is, el verbo to be? De ser o estar. Claro, ¿sí? Fíjate, podés leer la primera oración con el, o sea, con el ejemplo, viste que ahí ya está agregado el apóstrofe S. Sí, bien. Bien, Ellie Turners claro. Ellie Turners from, from Liverpool in the UK. bien. Bien. She, a teacher at... Veamos el ejemplo. Entonces, Ellie Turner is from Liverpool in the UK. Ellie Turner es de Liverpool en Reino Unido. Sin ese verbo to be ahí, sin ese is, decía Ellie Turner from Liverpool in the UK, no tiene un verbo esa oración, ¿sí? Dice Ellie Turner de Liverpool en Reino Unido. ¿De Liverpool qué? Es de Liverpool, ¿ok? Claro. Bien, a ver, ¿podés leer la oración que sigue? Sí. She, a teacher at UCL, no sé qué significa. UCL, una universidad. It, a big university in London. She, in New York for a conference. Bien, entonces, ¿dónde agregas vos en las oraciones que sigue el to be? Por ejemplo, she, a teacher at UCL. ¿Dónde agregas ahí el verbo to be, el is? She is a teacher. Claro. Si no, si yo digo she, a teacher at UCL, es ella, una profesora en UCL. ¿Sí? Bien, entonces she is a teacher at UCL. Luego, It's, claro, it's a big university in London. Es una gran universidad en Londres. si no diría, ¿qué diría ahí? Nada. Es como una gran universidad en Londres, porque el it is es como junto, ¿sí? It's. Luego, Y, she, ¿verdad? She's. claro, she's in New York for a conference. Ella está, fíjate que el is no siempre quiere decir es, sino también está. Ella está en Nueva York por una conferencia, ¿ok? Bien, Sí. perfecto. Ahora en el exercise, en el to, o sea, en las oraciones 2. Young Jun from Korea. He, a taxi driver in Seoul, the capital. He in New York on holiday. He happy to be here. ¿Sí? ¿Dónde agregas ahí vos el verbo to be? En Won Jong is from Korea. Bien. Después en he is a taxi driver in Seoul. Tal. Bien. He in his. Bien. He's. On holiday. He Bien. is happy to be here. Very good. Number 3, Monica, a businesswoman from Ottawa in Canada. She in New York on business. Y bueno, ahí agregaría Mónica is a businesswoman from Ottawa in Canada. She is in New York on business. Very good. ¿Sí? Bueno, ahí lo comprendes más al if, al verbo to be. Sí. Bien, perfecto. Bueno, ahora en el B nosotros tenemos que armar las preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, mira la number 1. Dice, Eli, o sea, vos tenés nombre y complemento. Eli de UK. Yo agrego el verbo to be y agrego alguna palabra. En este caso, ¿cuál es la pregunta que se forma? ¿Puedes leerla? La pregunta, ¿is Ellie from the UK? Claro, from the UK. Estás preguntando si Eli es de Reino Unido. ¿Sí?
¿Es Ellie de Reino Unido? Y ahí puedo responder yes, she is, o puedo responder no, she isn't. ¿Ok? Ajá. Bien. Number 2. ¿Cómo formas una pregunta vos con esas palabras que tenés ahí? She is a doctor. Una pregunta. La pregunta empieza con is. Ah, cierto. Porque si Y- vos decís she is a doctor es una afirmación. Claro, claro. Bien. Entonces sería, is she a doctor? Bien. Ahí has agregado is y has agregado a, ¿verdad? Sí. A ver, ¿para qué sería? Is she a doctor? Bien. Luego, la number 3 dice UCL, New York. UCL es la universidad. Ujú. Eh, is, o sea, tengo que armar. eh, Ahí tendrías que poner si UCL está en Nueva York. ok. ¿Sí? Is UCL. No. Is UCL. O nada que ver. Justo Is. se te corta un poco, pero ahí, mira. Is UCL in New York? ¿Sí? Is UCL in New York? ¿Está UCL en Nueva York? Bien. Ahora, number 4. Is John John in Japan? Ahí yo pondría from Japan, Ah, porque es Young Jun de Japón, sería. ah, A ver, así mira. Pero también puede ser in, pero is yo. Así era, ¿no? No me acuerdo cómo se escribía el nombre. Young, al revés. Era Young, más complicado nombre. Jun, from Japan. ¿Sí? Bien, y ahí puede ser yes, his o no, he isn't. ¿Sí? bien. Number 5. Mm, La eh, 5. eh, eh, is he, eh, he, ay, is he, Bien, is he. Y ahí pensa, dice New York y dice on holiday. ¿Qué queremos preguntar? Si él está en Nueva York de vacaciones. um, is he holiday? Mira, ahí vea. Is he in New York on holiday? ¿Sí? ¿Está él de vacaciones? ¿Está él en Nueva York de vacaciones? ¿Sí? Ahí sería yes, he is o no, he isn't. Depende si está o no. ¿Ok? Ujú. Y tenemos una más. La number 6. Eh, is he from Ottawa, Canadá? Ahí Bueno, podríamos preguntar si Ottawa está en Canadá. ah, ¿Is Ottawa in Canadá? Porque ahí el sujeto es Ottawa. ah, ¿Is Ottawa in Canada? ujú, Y ahí puede ser yes it is o no it isn't. ¿Sí? ah, Es como que yo te diga, ¿is Salta in Argentina? ujú. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué respuesta te parece que va para cada pregunta? Por ejemplo,
La number 1 dice, is Ellie from the UK? Ya está esa con la C. Viste que abajo tenemos respuestas. No, it isn't. Yes, he is. Yes, she is. No, he isn't. Yes, it is. Y no, she isn't. ¿Sí? Si yo estoy preguntando o en la pregunta yo hablo de una mujer, yo no puedo contestar yes, it is o no, he isn't. ¿Sí? Sí o sí tengo que usar she en la respuesta. Veamos la number 2. Is she a doctor? Era esa pregunta. ¿Cuál será la respuesta para esa pregunta? De las respuestas que tenemos acá, ¿sí? En el punto C. Puede ser yes, she is o no. Pero ese ya, claro, no, she isn't, porque yes, she is ya era para la 1. No. ¿Sí? Va uno con cada uno. No, she isn't. Very good. Number 3. Is UCL in New York? Esa universidad está en Nueva York. Cuando estoy hablando de un lugar, ¿sí? De una universidad, de un bar, de un hospital, de un lugar, la respuesta tiene que tener it. ¿Sí? Bueno, no puedo decir ni she ni he. Uso el it. Yes, it is. Bien. Yes, it is. La number 4. Is Jun from Japan? Yes, he is. Bien. La number 5. Is he in New York on holiday? No, he isn't. Bien. Y la última, is Ottawa in Canada? No, it isn't. Very good, ¿sí? O sea, siempre la respuesta, si yo te digo, is Laura a teacher? Bueno, me puedes decir, yes, it is, ¿sí? Siempre respetando en la respuesta el pronombre o la persona que está en la pregunta, ¿sí? Bien. Bien, ahora, esto va de tarea para que te lo muestro desde acá, desde el archivo este, porque estás viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bien, esto que está acá, esta página en blanco y negro, el punto B, que hay que poner el nombre de la profesión correcta, de las profesiones que hemos visto hoy. Exercise B, ¿sí? Va de tarea, ¿ok? Y el punto 3, no, porque lo tenemos que hacer con un audio, o sea, lo vamos a hacer la clase que viene, a todo el 3, o sea, 3A, B y C, ¿ok? Eso lo vamos a hacer, y voy a mandar una actividad del verbo to be para que refuercen, ¿sí? Las preguntas, más que nada, para el lunes, ¿ok? Bien, Bueno. y después ya te pones al día, me mandas foto cuando te pongas al día de las cosas, de las tareas. Dale. Para que eso de compartir. Bueno, entonces, nos vemos el lunes, on Monday. Dale. Chao, chao. Dale, chao, chao. Gracias.